ha sacado una resolución para que a partir del 4 de octubre, o sea, a partir del próximo lunes, vuelvan todas las actividades a la normalidad en forma presencial. No sé todavía qué decisión va a tomar la facultad, pero en una de esas, efectivamente, las próximas clases y las próximas actividades ya las hacemos en forma presencial. Insisto, es una resolución del rector, pero dependerá qué es lo que haga la facultad, cómo adhiere a esa resolución, con qué modalidad. Así que estaré avisando. El parcial del viernes lo hacemos presencial a las 3 de la tarde en el edificio de la Escuela de Ingeniería Civil, aledaño al IMAE, donde estuvieron el viernes pasado. ¿Qué hay que traer? Papel, virome, lápiz, calculadora, goma, regla. No está permitido traer planillas preimpresas para hacer la granulometría. La van a hacer a regla y con la mano. Y está permitido, por supuesto, el uso del reglamento en lo que a las disposiciones reglamentarias corresponde para los agregados. Así que eso estamos permitido. ¿Está claro? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo el reglamento resaltado, ¿no pasa nada? Pero tengo que imprimir. No. ¿Con qué color lo tenés resaltado? Con todos. Bueno, entonces no hay problema, no hay problema. No. Gracias. No, se supone que si vos lo tendrías que usar profesionalmente, lo tendrías resaltado todo lo que resulta de interés para vos. Así que bueno, por eso. Entonces, consulta, mañana a las 11 les voy a mandar el aviso por la plataforma, pero el link es el mismo que el de ahora. Resolución del rector que aparentemente volvemos a las actividades presenciales a partir del 4 de octubre, pero no se sabe qué decisión va a adoptar la facultad en ese sentido. Si seguimos igual, si algunas sí, algunas no sabemos. Y tercero, no está permitido traer planillas preimpresas para la granulometría al parcial, que vamos a hacer el viernes a partir de las 3 de la tarde en el edificio de Ingeniería Civil contiguo al del IMAE. Regla, virome, calculadora, papel y el reglamento que se puede usar. Nada más que eso. Vamos a dar clase sobre lo que son las aleaciones metálicas. Vamos a poner a grabar esta reunión, así ustedes tienen luego la grabación en la plataforma. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de lo que son las aleaciones metálicas, las soluciones sólidas, los diagramas de fase en equilibrio, las microestructuras resultantes, etc. En general, los metales en ingeniería civil y en ingeniería en general no se usan en estado puro, sino que lo que se usan son aleaciones. Estas aleaciones tienen por objeto variar, mejorar. Creo que no está compartiendo. ¿No estáis compartiendo? Vamos de vuelta entonces, discúlpenme. Creí que sí. Vamos de vuelta. Ahí se ve. Bueno, espérate. Vamos a hacer entonces de vuelta. Así queda prolija después la grabación. Bueno, en el de hoy vamos a hablar entonces de aleaciones metálicas, lo que tiene que ver con soluciones sólidas, fases, diagramas de fase en equilibrio, microestructura. ¿Y por qué vamos a hablar de aleaciones metálicas? Porque en ingeniería y en general en la mayor parte de los usos donde se hace
se usan metales, estos no se usan en estado puro, sino que lo que se usan son aleaciones. Estas aleaciones tienen por objeto mejorar o variar las propiedades que tienen los metales puros. ¿Y qué es una aleación? Bueno, como dice aquí, es una mezcla de dos o más metales o de metales con no metales, pero de manera tal que el producto resultante sigue teniendo las características generales con que definíamos a los productos metálicos: buenos conductores de electricidad, buenos conductores del calor, brillantes si son pulidos, etc. ¿Y cómo se preparan estas aleaciones? Bueno, en general se prepara partiendo del estado líquido. Los componentes de la aleación, vamos a pensar que son dos, se los calienta a suficiente temperatura como para que entren en estado líquido. Ahí se los mezcla en las proporciones correspondientes y luego ese líquido es volcado en moldes, en lingoteras para formar lingotes o bloques y esperar que la temperatura descienda hasta que vuelven a adquirir el estado sólido. Es decir, se parte de la aleación formada en estado líquido y por enfriamiento vuelven al estado sólido. Y en el estado sólido estas aleaciones pueden presentarse en distintos casos, que son los que vamos a ver ahora. Que la aleación sea totalmente soluble en estado sólido es lo que se conoce con el nombre de solubilidad total en estado sólido, o por el contrario que sean totalmente insolubles en estado sólido, lo que se llama insolubilidad total en el estado sólido, parcialmente solubles, es decir, solubilidad parcial, o combinables formando lo que se llama un compuesto intermetálico. Nosotros vamos a analizar estos 4 casos que son la resultante de la formación de aleaciones en el estado sólido. Antes de hacer esto vamos a hacer algunas definiciones, vamos a introducir algunos conceptos básicos y el primero que surge es el de fase. Fase es una parte de la aleación, en general de tamaño microscópico o muy pequeño, que presenta características de homogeneidad. Es lo que se llama microestructuralmente es homogénea. Y esta homogeneidad se da desde el punto de vista químico como de la estructura cristalina. Es una región que tiene composición química, propiedades físicas y estructura cristalina uniforme. Esa fase puede formar parte de un grano, es decir, que no hay que confundir aquí lo que es fase y lo que es grano. Un material de una sola fase puede contener muchos granos y al contrario, un grano puede contener más de una fase. Cuando hablamos de aleaciones vamos a hablar de componentes. Son cada una de las sustancias químicas de las que está compuesta una fase. Un compuesto puede ser un componente y nosotros vamos a hablar de aleaciones binarias si tienen 2 componentes, ternarias si tienen 3 componentes o cuaternarias si tienen 4 componentes, pero como nosotros estamos analizando esto con bastante simplicidad, nos vamos a limitar a aleaciones lo que se llaman binarias, de solo 2 componentes. Vamos a hablar de sistema. Es toda la serie posible de aleaciones, compuestos o mezclas que puedan obtenerse a partir de los mismos componentes. Así, por ejemplo, si nosotros podemos preparar distintas mezclas de agua y azúcar,
más agua, menos azúcar, más azúcar, menos agua. A ese par, agua y azúcar, diremos que conforma el sistema agua y azúcar. En el caso nuestro, el sistema de mayor interés es el de hierro-carbono, que da lugar a los aceros y a las fundiciones. Son aleaciones de hierro y carbono. En el caso de las soluciones, vamos a llamar solvente al componente que entra en mayor proporción en una solución y soluto al componente que entra en menor proporción, igual que como ocurría en las soluciones líquidas que ustedes han visto, tienen noticias ya de esto, en química. Continuando con lo que son definiciones y conceptos básicos, vamos a hablar también del límite de solubilidad. Es la cantidad máxima de un componente que puede agregarse para que se disuelva totalmente en el otro componente. En el caso, por ejemplo, del sistema de agua y alcohol, la solubilidad es ilimitada, no hay límite de solubilidad. Cualquier mezcla en cualquier proporción de agua y de alcohol, siempre se va a disolver un componente en el otro. De ahí es que es tan común, por ejemplo, la preparación de tragos usando una bebida alcohólica y un jugo de fruta. El jugo de fruta es en su gran mayoría agua, la bebida alcohólica tiene un alto contenido de alcohol y entonces la preparación de tragos no es tan cuidadosa, casi que cualquier proporción de un jugo de fruta y una bebida alcohólica se disuelve totalmente una en la otra con una solubilidad ilimitada. El otro caso es el de solubilidad limitada, por ejemplo el del agua y el azúcar. Si yo tengo un vaso de agua y agrego una cucharada de azúcar, el azúcar se disuelve totalmente en el agua, agrego otra cucharada, ocurre lo mismo, se disuelve totalmente, pero si agrego mucha azúcar, se alcanza el límite de solubilidad, es la mayor cantidad de azúcar que puede estar disuelta en el agua, con lo cual la cantidad de azúcar sobrante precipita, se va al fondo, no se disuelve, es decir, que se ha alcanzado el límite de solubilidad. En el caso del agua y el aceite, son insolubles. Si yo tengo un vaso de agua y echo un chorro de aceite y lo agito, puedo conseguir que ese aceite se disperse en el agua, pero si dejo transcurrir el tiempo, el aceite se va a separar del agua, el agua va a quedar por debajo y el aceite va a quedar como una capa por arriba, porque el agua y el aceite son líquidos insolubles. Esto que hemos reflejado en el caso de líquidos, ocurre lo mismo en el caso de los metales, en estado líquido y en estado sólido. Vamos a hablar de equilibrio. Equilibrio quiere decir que hay una configuración estable de un sistema cuando ha transcurrido un lapso de tiempo suficientemente largo. Si yo tengo un estado dado de una aleación y dejo transcurrir el tiempo, la misma estará en equilibrio si no cambia. Este equilibrio puede alcanzarse muy rápidamente en el término de segundos o tomar largos periodos de tiempo, como ocurre, por ejemplo, en las eras geológicas. Nosotros vamos a hablar de sistemas en equilibrio. No se modifican a medida que transcurre el tiempo. Si yo tengo una condición y no varía ninguna de las situaciones, ni de temperatura, ni de presión, ni ninguna de ellas, bueno, si no cambia ninguna de estas situaciones,
el sistema se mantiene en equilibrio. Y a lo que nosotros nos vamos a referir fundamentalmente es a la microestructura. La microestructura sería cómo se vería esa aleación al microscopio. Estamos en la escala microscópica. Y las propiedades de la aleación no solo dependen de las proporciones de las fases que la componen, sino además de cómo están acomodadas estas fases a nivel microscópico. Esto se llama la microestructura de una aleación. Nosotros vamos a verlo un poco más en detalle. Acá estamos introduciendo el concepto básico. Y esta microestructura queda definido por cuántas fases la componen, cuáles son las proporciones relativas y cómo están acomodadas en el espacio. A ver, por ejemplo, esta es una microfotografía de una aleación de aluminio y cobre, donde la parte clara es una parte homogénea de la aleación, en tanto que la oscura es otra parte homogénea de la aleación. Son dos fases distintas. Es una aleación bifásica. En este caso, las propiedades de esta aleación dependen de que haya dos fases, que haya como una fase que está rodeando a la otra, formando una red, como verán, parecía que formar una red. La oscura rodea a la clara, la oscura, la fase beta, rodea a la clara, pero además las proporciones, cuánto hay de oscuro y de claro, es más o menos parejo. Bueno, de que sean las proporciones, cómo están distribuidas en el espacio y la cantidad de fases que aparezcan, define la microestructura. Y esta microestructura modifica las propiedades, fundamentalmente mecánicas, que tiene una aleación. Inclusive modifica otras propiedades, pero a nosotros lo que nos interesa son las propiedades mecánicas. Entonces, en general, las propiedades de una aleación dependen de su microestructura. Y esta microestructura se desarrolla dependiendo de cuántas fases la forman, en qué proporción se encuentran, cómo están acomodadas, si están separadas una de la otra, si están entremezcladas, etc. Entonces, si la microestructura que tenga una aleación va a definir de alguna manera sus propiedades, ¿habrá alguna forma de predecir la microestructura y consecuentemente las propiedades del sistema de dos componentes? Sí, se puede. Y para eso existen lo que se llaman los diagramas de fases o diagramas de equilibrio, que nos permiten de alguna manera predecir cuál va a ser la microestructura de una aleación y consecuentemente alguna de sus propiedades mecánicas. Estos diagramas de fase deben pensarse como si fueran un mapa en donde según donde estemos ubicados, va a resultar una determinada microestructura y consecuentemente una determinada propiedad de las mismas. Dicho esto en términos generales, vamos a decir que existen algunas aleaciones que son comunes, muy usadas. Por ejemplo, una aleación común es el Monel. Es una aleación de cobre y níquel. Como se imaginarán, se usaba, ya no tanto, en la fabricación de monedas. El bronce, que es una aleación de cobre y estaño, en donde el estaño entra en proporciones que pueden ir entre el 3 y el 20%. El latón, aleaciones de cobre y zinc, donde este zinc puede entrar en proporciones que van del 15 al 35%. El hidrobronce es una aleación de 3 componentes, cobre, estaño y zinc.
el SAMAC, que es una aleación de zinc y aluminio y una pequeña cantidad de cobre. El SAMAC es una aleación muy usada para fabricar herrajes, picaportes, tiradores de puerta, etcétera, hebillas de cinturón. Es una aleación muy común. El duraluminio es una aleación de aluminio y una pequeña cantidad de cobre que le confiere al aluminio propiedades notablemente distintas a las que tiene el aluminio puro. El aluminio es un metal en condición pura, muy blando. Acá el cobre lo que hace es aumentarle su resistencia y su dureza. El invar es una aleación de hierro y níquel, bastante cantidad de níquel, que tiene la característica fundamental de tener un muy bajo coeficiente de dilatación térmica, es decir, su tamaño varía muy poco cuando es sometido a distintas condiciones de temperatura. Tenemos, lógicamente, todo lo que son los aceros y fundiciones, que son aleaciones de hierro y carbono, fundamentalmente. El estaño que se usa en soldaduras, que es una aleación de estaño y plomo. Lo que antes se usaba para imprimir los diarios, los llamados tipos de tipografía gráfica, eran las letras individuales, que son una aleación de plomo, antimonio y estaño. El oro de joyería, que en general es una aleación de oro y cobre o de oro y plata, donde el número de átomos de oro por cada 24 átomos constituye lo que se conocen los quilates. El oro 24 es el más puro, es oro cuyos todos sus átomos se consideran que son de oro. El oro 18 quiere decir que de cada 24 átomos, solo 18 son de oro. Entonces, estas son algunas aleaciones comunes. Si ustedes buscan, van a encontrar seguramente muchas más que esta. Pero como verán, los metales no se usan en estado puro. No se usan en estado puro. ¿Y por qué no se usan en estado puro? Porque en realidad lo que hacen las aleaciones es modificar sensiblemente sus propiedades, mejorándolas, cambiándolas. Entonces acá está representada una aleación de cobre y níquel. Esta eje vertical representaría el 0% de níquel, es decir, cobre puro. Este eje representaría el 100% de níquel, 0% de cobre, es decir, níquel puro. Y como verán, en este caso, por ejemplo, el 60% de níquel y un 40% de cobre produce una aleación que tiene una tensión a rotura del orden de 400 y pico megapascales, mayor que la que tendría el cobre puro o el níquel puro. El níquel puro tiene una resistencia a una tensión de rotura del orden de 350 megapascales, el cobre alrededor de 220, 230 megapascales. La aleación produce una nueva sustancia, ya no es más ni cobre ni níquel, que tiene una mayor tensión de rotura que las componentes puros. Lo mismo ocurre con el alargamiento de rotura. El alargamiento de rotura, en este caso el cobre y el níquel, son muy dúctiles, tienen grandes deformaciones de rotura. Esta aleación, que tiene una elevada tensión de rotura, es mucho más frágil que las componentes individuales. Esto que nos permite suponer que yo puedo, a partir de modificar las cantidades de cobre y níquel o de los componentes que sean en una aleación, obtener propiedades casi a medida. Y esto es lo que hacen los metalurgistas, los que fabrican aleaciones, mezclando componentes en distintas proporciones para obtener
sustancias metálicas, sustancias mecánicas con distintas propiedades fundamentalmente mecánicas. Dijimos que se partía del estado líquido, allá estaban los dos componentes, imaginemos dos metales, A y B, los que fueran, se los ha calentado suficientemente y están en estado líquido, se los mezcla en determinada proporción y se los deja enfriar. Y al enfriarse, como les digo, podía darse el caso de solubilidad total, insolubilidad total o una cosa intermedia que es la de solubilidad parcial. Y entonces vamos a ver estos casos que resultan en lo que a los diagramas de fase se refiere. Entonces, ¿qué es un diagrama de fase? ¿Qué es lo que nos vamos a meter ahora? Es una herramienta que usamos para tratar de entender, de predecir cuál va a ser la microestructura resultante de una cierta aleación. Nosotros nos vamos a tomar algunas hipótesis que son, vamos a considerar solo aleaciones binarias de dos componentes. Son siempre diagramas de fase en equilibrio, es decir, que si nada cambia, por ejemplo, no cambiamos la temperatura, esa aleación no se modifica en el tiempo. Acá el tiempo no interviene. Se llama fase, como ya les dije, a una región química y estructuralmente homogénea. Es decir, que si yo tomara una muestra de eso que hemos llamado fase y la analizara, tendría propiedades químicas propias, definidas para esa fase y una estructura cristalina homogénea. Toda la fase en su conjunto tendrá esa misma característica química y estructura cristalina homogénea. Y se trata de un diagrama porque es una representación gráfica que muestra un estado general. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos un tanto hipotéticos, pero en ingeniería se usan los diagramas de fase binario y hay uno que es de particular interés, que es el de hierro-carbono, que vamos a ver más adelante cuando tratemos las aleaciones ferrosas, las aleaciones en donde interviene el hierro. El primer caso que vamos a ver tiene que ver con lo que son aleaciones de solubilidad total. Acá está mostrada la temperatura de fusión de algunos metales puros. A ver, por ejemplo, el hierro por encima de los 1538 grados es líquido y el hierro por debajo de los 1538 es sólido. ¿Cómo ocurre este pasaje de líquido a sólido? Bueno, supongamos que lo tenemos a una temperatura más alta que 1538. Tenemos a 1550, está líquido. Y apagamos la fuente de calor y lo dejamos enfriar. Va a empezar a bajar la temperatura y va a llegar a los 1538 grados. Cuando llega a 1538, ese líquido va a empezar a solidificarse, van a empezar a aparecer granos sólidos dentro de ese líquido. Cada vez va a haber más sólido y menos líquido, pero la temperatura se va a mantener constantemente en 1538 grados hasta que sea todo sólido y a partir de ahí la temperatura va a continuar descendiendo. Pero mientras se produce este cambio de estado, la temperatura se va a mantener constantemente en 1538 grados. ¿Se entiende? Esto es como el pasaje del agua líquida a hielo. Cuando yo tengo agua líquida y la pongo en el freezer, la temperatura del agua empieza a descender. Al alcanzar los 0 grados empiezan a formarse los primeros cristales de hielo.
y la temperatura no continúa descendiendo hasta que toda el agua líquida pasa a ser agua sólida, pasa a ser hielo. Recién cuando ello ocurre, la temperatura de ese hielo sigue bajando hasta alcanzar la temperatura del freezer, por ejemplo, 8 grados bajo cero. Pero durante el cambio de fase de líquido a sólido, la temperatura se mantiene constante y los metales puros tienen entonces una temperatura de fusión o de solidificación única. El cobre, por ejemplo, 1085 grados, el oro 1064, el plomo 328 y el estaño 232 grados. De ahí que el estaño y el plomo sean usados para hacer soldaduras en electrónica, porque las temperaturas de fusión son relativamente bajas y pueden alcanzarse con un soldador común eléctrico. El primer caso que vamos a ver es el caso de un diagrama de fase de solubilidad total en estado sólido. Acá tenemos representado un diagrama de fase de solubilidad total. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que encontramos en este diagrama de fase? Bueno, en los ejes verticales, este y este, están representados temperaturas. Y en los ejes horizontales está representada la cantidad del componente, de los componentes que forman esta aleación. En el eje horizontal inferior está representado el porcentaje en peso de B, mientras que en el horizontal superior está representado el porcentaje en peso de A. Como verán, son complementarios. Si tengo el 30% de B, tengo en consecuencia el 70% de A. Si tengo el 20% de A, tendré el 80% de B. Como digo, si se trata de un metal puro, por ejemplo, A puro estaría representado por esta línea, 100% de A. El pasaje de líquido a sólido ocurre a la temperatura T sub A, es decir, T sub A es la temperatura para pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido del componente A puro. Igualmente, T sub B es la temperatura de pasaje de líquido a sólido, de sólido a líquido, del componente B puro. Y aparecen aquí dos líneas, la roja y la azul, que se conocen con el nombre de liquidus y línea de solidus, que definen regiones dentro de este diagrama de fase. Esta región, que está por encima de la línea de liquidus, define la región donde la aleación está en estado líquido. Es decir, una aleación compuesta por el 70% de A y el 30% de B, que esté a esta temperatura, como está en esta región, ese punto cae dentro de esta región, está en estado líquido. Si es un punto que cae para una determinada composición y temperatura dentro del área definida por la línea de líquidos y sólidos, eso es un estado en donde conviven líquido y sólido. Por el contrario, si estamos por debajo de la línea de sólidos, toda esta región, la aleación está en estado sólido. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, uno puede ubicarse para una dada composición y temperatura y saber qué fases están presentes, cómo están compuestas, ahora vamos a ver esta fase,
y qué cantidad relativa hay de cada una de ellas. Para entender cómo funciona esto, vamos a pensar en una aleación hipotética conformada por el 40% de A, el 60% de B, y que la estamos fabricando a partir de poner estas cantidades de los componentes, arrancando a una temperatura alta donde A y B se mezclan en estado líquido. Es decir, vamos a suponer que A y B los hemos mezclado a alguna temperatura suficientemente alta como para estar dentro de la región de los líquidos. T sub A, como ya les dije, es la temperatura de fusión de el 100% de A, es decir, de A puro. Por arriba de esta temperatura, A puro estaría en estado líquido. Por debajo de esta temperatura, T sub A estaría en estado sólido. Igualmente para T sub B. T sub B es la temperatura de fusión del componente B puro. Por arriba de esta temperatura B estaría líquido, por debajo estaría sólido. Si venimos dejando enfriar esta aleación y la arrancamos a una temperatura donde estaba en estado líquido y dejamos que vaya enfriando, bueno, a medida que va enfriando todavía estamos dentro de la región del líquido, es decir, que si bien está más fría, todavía está en estado líquido. Cuando esa aleación ha enfriado lo suficiente como para alcanzar la temperatura T1, esa aleación empieza a solidificar. Pero a diferencia de lo que pasaba para los metales puros, esta solidificación no ocurre a una temperatura fija y uniforme, sino que ocurre en un rango de temperaturas. En T1, la aleación de 40% de A, 60% de B empieza a solidificar. Y esa solidificación va progresando a medida que se sigue enfriando, de tal manera que cuando estamos a la temperatura T, si miráramos qué es lo que tenemos de esa aleación, si pudiéramos ver qué es lo que tenemos de esa aleación, encontraríamos que tenemos un líquido dentro del cual ya se han comenzado a formar granos sólidos de la aleación que estamos fabricando. Si dejamos que esto se siga enfriando, cuando llegue a T sub 2, vamos a cruzar la línea de Solidus, ya no va a quedar líquido, todo el líquido ya se ha solidificado y tenemos una única fase sólida que es el de una solución sólida. Hemos fabricado una nueva sustancia. A partir de A y B, ya no podemos identificar dónde está a nivel microscópico ni A ni B, porque se ha disuelto uno de ellos, el de menor proporción, en este caso A, en el de mayor proporción, en este caso B. Hemos fabricado una nueva sustancia. Tenemos que ponerle un nombre. Bueno, se acostumbra a llamarla solución sólida. Se la podríamos poner cualquier nombre, una letra griega, vamos a ver que se usa a veces, alfa, pero podríamos ponerle un nombre comercial. Podríamos ponerle, por ejemplo, Samac o Pedro o Juan, cualquier nombre, porque es una sustancia donde A y B han perdido identidad. Ustedes miran, pero bueno, ¿y dónde fueron a parar entonces A y B? Están disueltos, en realidad están a nivel atómico. Para poder ver dónde están los átomos de A y de B, tendríamos que salirnos del nivel microscópico en el que estamos ahora e irnos a una escala más chica, y ahí nos encontraríamos los átomos de A y de B. Los átomos de A y de B están ordenados de tal manera que ahora
han formado una nueva sustancia con características propias que no son ni las de A ni las de B. El ejemplo que siempre uso para esto es el de la leche y el Nesquik. Si yo a un vaso de leche le agrego una cucharada de Nesquik, el Nesquik se disuelve en la leche. Ya dejamos de tener leche. No, la leche era blanca, ahora no es más blanca, así que cambió, algo cambió. Tampoco tenemos Nesquik, porque el Nesquik era un polvo marrón y ahora tenemos un líquido marroncito. Es decir, hemos fabricado una nueva sustancia, no la podemos llamar ni leche ni Nesquik y le ponemos un nombre que es el de leche chocolatada. Acá pasa lo mismo, hemos partido de A y de B, los hemos disuelto uno en el otro y hemos fabricado una nueva sustancia. No le podemos llamar ni A ni B, esa nueva sustancia le ponemos un nombre, en este caso le llamamos solución sólida. Esta solución sólida está formada por A y B. Si yo me sitúo en la temperatura T, vemos que esa isoterma, esta línea de temperatura constante, corta a la línea de sólidos en el punto M y a la línea de líquidos en el punto M y a la línea de sólidos en el punto O. Y si yo levanto verticales por ese punto M y por el punto O, esto me permite establecer cómo está compuesto el líquido a esa temperatura y el sólido que ya se está formando a esa temperatura. A esta temperatura T, el líquido, es esta curva roja la que me marca el límite de los líquidos, está compuesto de un 58% de A y un 42% de B, en tanto que el sólido está compuesto de un 24% de A y un 76% de B. Fíjense que a medida que baja la temperatura, si yo me voy a una temperatura más baja, este punto O se ha corrido, este punto M se ha corrido, el líquido ha cambiado su composición y el sólido ha cambiado su composición hasta que llego a este punto donde ahora se reconstituye la proporción total de A y de B. Si yo me pongo en esta condición de temperatura, el 58% de A está en el líquido y hay un 24% más de A que está en el sólido. Y igualmente tendré un 42% de B que está en el líquido y un 76% de B que está en el sólido, en cantidades relativas. ¿Relativas a quién? A las cantidades iniciales que mezclamos del 40 y el 60. Si nosotros seguimos enfriando y pasamos la línea de sólidos, lo que tenemos es un sólido, ya no cortamos ninguna línea, no ocurre nada más y a temperatura ambiente tendríamos una sustancia con propiedades nuevas que fue formada a partir del 40% de A y el 60% de B. También este diagrama de fase nos permite establecer a esta temperatura cuánto hay de líquido y cuánto hay de sólido. Y eso se hace a partir de lo que se llama la regla de la palanca. Como les dije, a esta temperatura T tengo este punto M, que es la intersección de la isoterma T con la línea de líquidos, y tengo este punto O, que es la intersección de esta isoterma con la línea de sólidos. Si quiero saber a esa temperatura, donde ya tengo
líquido, pero parte ya se ha solidificado. ¿Cuánto hay de líquido y de sólido? Puedo usar la regla de la palanca que dice, si quiero saber cuánto hay de líquido, el líquido está de esta parte, tengo que hacer la cuenta con la longitud del brazo opuesto a esta palanca dividido la longitud total que tiene la balanza. A ver, dijimos que esto era 24. Esto es 40. O sea, acá hay 16 unidades. Acá hay 16 unidades. Y esto acá llegaba a 58, habiendo partido de 24. O sea que hay 34 unidades. Si quiero saber cuánto líquido hay que está de este lado, tendré que hacer estas 16 unidades dividido 34, casi un 50%, habría que hacer bien la cuenta. Por el contrario, si quiero saber cuánto sólido hay, tengo que hacer la cuenta inversa, el brazo opuesto, la longitud de MN dividido la totalidad de la palanca MO. Esas cantidades tienen que ser complementarias, me tienen que dar proporciones que den el 100%. No puede ser, si determino una, la otra da el complemento a 100%. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo numérico. Pero esta regla de la palanca me permite saber a una dada temperatura cuánto hay de líquido y cuánto hay de sólido. Si vamos a una temperatura más baja, este brazo que indica la cantidad de sólido, porque está del lado opuesto a la línea de sólido, es más largo, mientras que la de líquido se hace más corto. Lógicamente, a esta temperatura menor queda menos líquido y se ha formado más sólido. Y así hasta alcanzar la temperatura T2, donde solamente la balanza tiene un solo lado, el 100% es líquido, sólido. No queda nada de líquido. Bueno, este es el caso de lo que se llama solubilidad total. Los componentes forman una solución sólida. Si miráramos al microscopio, cosa que se hace, la evolución en el enfriamiento de esta aleación, y empezáramos a mirarla, por ejemplo, acá a esta temperatura, lo que veríamos sería un líquido homogéneo, un líquido, una sopa caliente, líquida, producto de haber preparado una determinada cantidad de este componente A y de este componente B, que podemos pensar que son dos metales hipotéticos. A medida que esto va bajando la temperatura, al llegar a este punto, en el líquido empiezan a formarse algunos cristales sólidos. A medida que la temperatura sigue descendiendo, estos cristales sólidos aumentan en número y en tamaño, siguen creciendo y van a crecer hasta que el crecimiento de un cristal, de un grano, se ve dificultado por el crecimiento de uno vecino, dando lugar a bordes de grano. Y lo que tendríamos a partir de esta temperatura para abajo es un sólido, en realidad una solución sólida, policristalina. Acá dibujamos los distintos granos o distintos cristales, tal como los veríamos en el microscopio. En el microscopio veríamos algo como esto que está acá. Pero para que se dé este caso, el de la solución sólida, es decir, la solubilidad total, A y B no pueden ser cualquiera. A y B tienen que tener condiciones muy estrictas, dado que esta solución es sólida, solamente puede haber de dos tipos. Las llamadas sustitucionales,
o las llamadas intersticiales. En las llamadas soluciones sólidas sustitucionales, los átomos del soluto, en este caso los naranjitas, son los que entran en menor proporción, sustituyen a los átomos del disolvente. Se han metido ocupando el lugar que tendrían que ocupar átomos del disolvente. Pero para que los sustituyan, los átomos naranja no pueden ser cualquiera. Tienen que ser muy parecidos a los grises. ¿En cuanto a qué? A su tamaño, no pueden tener diferencias de diámetros mayores al 15%. En estado puro, el naranja y el gris tienen que cristalizar con la misma estructura cristalina, no importa cuál, por ejemplo, cúbica centrada en las caras, pero los dos tienen que, en estado puro, los átomos naranja y los átomos grises tienen que formar la misma estructura cristalina, tienen que tener similares electronegatividades, es decir, parecido número de átomos en la capa exterior, que sí tienen que estar próximos en la tabla periódica, y además tienen que tener el mismo número de electrones en la capa exterior de valencia. Pues ¿esto qué quiere decir? Que los átomos naranja son casi mellizos de los grises. Hay tantas condiciones que tienen que cumplirse estrictamente, regla estricta esta, que la sustitución se da porque estos átomos son prácticamente los mismos que estos otros. Por eso forma una solución sólida sustitucional. ¿De qué manera un docente podría sustituirme a mí y ustedes no darse cuenta de que he sido sustituido? Y tiene que ser un docente que tenga más o menos mi tamaño, mi edad, el mismo color del poco pelo que me queda, el mismo color de ojos, es decir, tiene que ser muy parecido a mí, porque si apareciera un tipo flaquito y rubio, ustedes se darán cuenta de que no me han sustituido a mí, sino que me han puesto a otro docente y ustedes lo podrían reconocer. Acá, para que se forme esta solución sólida sustitucional, los átomos del soluto sustituyen a los átomos del disolvente porque se le parecen muchísimo. La otra circunstancia, ¿cuál podría ser para formar una solución sólida? Que los átomos del soluto pasen desapercibidos, se encajen en los intersticios que dejan los átomos del disolvente. Pero para que esto ocurra, los átomos naranjita, los del soluto, los que entran en menor proporción, tienen que ser chiquitos. Y no hay muchos átomos chiquitos. Hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno son algunas de las posibilidades. Acá esto da lugar a la formación de un tipo de solución llamado intersticiales. Los átomos del soluto encajan, se meten en los intersticios de los átomos del disolvente, el que entra en mayor proporción. Hemos visto un caso extremo, el de la solubilidad total. No es muy común en la naturaleza, pues como digo, las condiciones que deben darse para que se formen soluciones son muy estrictas. ¿Cuál es el caso opuesto a este? El caso opuesto es el de la insolubilidad total. Sin embargo, hay algunos casos reales en el cual se da el de solubilidad total, y este es el más común, el del cobre y el níquel. Y este es el verdadero diagrama de fases de una aleación cobre-níquel, el verdadero y el real. Hay otros, sí, hay otros, pero no son muy comunes. Este es el más común. Como digo, este es un caso raro.
Otro caso raro es el que vamos a ver ahora, es el de la insolubilidad total en estado sólido. En el estado líquido sería como el del agua y el aceite, Acá el diagrama de fases tiene una pinta absolutamente distinta. Mientras que en este tenemos una especie de lenteja alargada que se ha formado, en el de la insolubilidad total, la línea de líquidos rebota sobre la línea de sólidos, que es una isoterma, es una horizontal. Todo lo que está por arriba del líquidos, de la línea de líquidos, está en estado líquido. Mientras que lo que está por debajo del sólido, de la línea de sólidos, está en estado sólido. Hay regiones donde conviven líquido y sólido, como es esta o esta. Pero aparece una composición exacta, en donde el líquido pasa al sólido con una temperatura bien definida, constante, no hay estados intermedios donde conviven líquido y sólido, sino que en este caso ocurre casi lo mismo que si fuera un metal puro. A esta composición exacta se la conoce con el nombre de composición eutéctica, que viene del griego, que quiere decir que funde bien o funde fácil. En esta composición, un poquito por arriba de esta temperatura T sub B, la aleación está en estado líquido. Y un poquito por debajo de esta temperatura T sub B, la aleación está en estado sólido. Eso no ocurre para composiciones que estén para un lado o para otro de esta eutéctica. A ver, si yo me vengo a una composición como esta, 80% de A, 20% de B, siendo A y B dos metales hipotéticos para formar esta aleación, y me pongo a una temperatura como esta, ¿qué es lo que tengo? Bueno, trazando una horizontal, igual que como hacíamos en el caso anterior, corta de este lado a la línea de líquidos y de este lado corta a A puro. Es decir, que ahí lo que tenemos es un líquido dentro del cual se están formando cristales de A puro. Por el contrario, de este lado, si nos ponemos en una composición como esta, 20% de A, 80% de B, y a una temperatura cualquiera como esta, y trazamos una horizontal, esa horizontal corta la línea de líquidos de este lado, y al B puro, 100% de B de este lado. Es decir, que acá en esta región tenemos un líquido dentro del cual se están formando cristales de B puro. Si nosotros estamos exactamente, en la composición eutéctica, lo que se forma es una sustancia con características muy particulares en cuanto a su microestructura, que se conoce con el nombre de eutéctico. Y entonces tendremos dos regiones vecinas. Ese solo se forma exactamente para esta composición. ¿Qué pasa si nos vamos a composiciones vecinas? Se van a formar los cristales de eutéctico, pero no solos, sino acompañados de cristales de A puro o cristales de B puro. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo es esto. Imaginemos que nos ponemos en esta composición. 85% de A, 15% de B.
por encima de T sub Z, existe solamente una fase líquida, lo que veríamos al microscopio en cualquier temperatura por arriba de T sub Z es un líquido, pero al llegar a T sub Z se empiezan a formar los primeros cristales. ¿De quién? Y de A puro, porque si yo trazo una horizontal como esta, corta al eje vertical en el punto M, que es el 100% de A, y en el O a la línea de líquidos, con lo cual hay líquido. Tendremos que en equilibrio un líquido y cristales de A, con una composición dada por ese líquido, el 70% de A y el 30% de B, mientras que los cristales son 100% de A puro. Si sigue bajando la temperatura, si estando en la condición esta de la temperatura T, yo dejo seguir bajando la temperatura, me voy a encontrar que al cruzar la temperatura T sub E no queda más líquido, todo es un sólido, una aleación que estará compuesta por el 85% de A y el 15% de B, sólida por debajo de la temperatura T sub E. Si me voy a la composición eutéctica, por encima de T sub E, esa aleación está en estado sólido, pero en cuanto llegue a T sub E, y mientras no todo el líquido pase al sólido, va a mantenerse esa temperatura T sub E, de tal manera que si la temperatura baja un poquito por T sub E, bajo T sub E, voy a tener un sólido que, como digo, tiene características muy particulares. Al llegar a T sub E, el líquido solidifica, mantiene la composición eutéctica con cristales de A y B, conformando la típica estructura eutéctica de capas finas, delgadas, alternadas, de A, en este caso son las capas claras, y B es las capas oscuras. Es decir, hay un ordenamiento de A y B en capas delgadas, finas, alternadas, parecida a la piel de la cebra si la miráramos en el microscopio, que una vez solidificada se conserva a temperaturas que estén por debajo de T sub E, por ejemplo en T sub U. Si nosotros miráramos esta composición a la temperatura T sub U al microscopio, lo que veríamos sería algo como esto: una sucesión de bandas alternadas, en este caso orientadas con distintas orientaciones, claras y oscuras, donde A, por ejemplo, es las zonas claras y B son las zonas oscuras, que yo exagero diciendo que se parece a la piel de una cebra. Esta que está acá abajo a la izquierda es una microfotografía, una fotografía real tomada con el microscopio de una aleación compuesta de un 61,9% de estaño y 38,1% de plomo, que constituye la composición eutéctica del sistema estaño-plomo. Aparece un borde de grano bien definido acá, ahí hay otro borde de grano, por acá también hay un borde de grano. Nos damos cuenta que son bordes de grano porque la orientación que siguen las líneas alternadas ha cambiado,
acá se insinúa otro borde de grano. Cada uno de estos sería un grano con la composición eutéctica. Esta distribución ordenada de bandas finas y demás, que yo exagero diciendo que se parece a la piel de una cebra, lo digo para que a ustedes les quede grabado esto, es la microestructura típica que tiene una composición eutéctica. ¿Qué pasa si me voy a una composición por debajo de esta eutéctica? Por ejemplo, esta. Para formar la eutéctica necesito 40% de B. Acá me quedé corto, solamente puse el 24% de B y el 76% de A. Si miro al microscopio, lo que vería por acá arriba sería un líquido, vería al microscopio un líquido homogéneo como una sopa homogénea. Al pasar la línea de líquidos, empezaría a ver los primeros cristales de A, que seguirán aumentando en tamaño y en número a medida que la temperatura viene disminuyendo, pero al llegar a la temperatura T sub B, no va a quedar más líquido, se va a convertir en la microestructura típica de bandas alternadas de la eutéctica, más cristales, en este caso, de A puro. Si nos ponemos en la eutéctica, partiríamos de un líquido por aquí arriba. Al llegar a la temperatura T sub B, a medida que la temperatura desciende, se formaría el eutéctico. Si nos vamos a una condición donde haya más cantidad de B que el 40%, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a pasar la inversa de esta. Me va a quedar el eutéctico con cristales de B puro. Acá eran cristales de A puro, acá cristales de B puro. A las composiciones que están por debajo de la eutéctica se las llama composiciones hipoeutécticas, en tanto que a las composiciones que se forman por arriba de la eutéctica se las llama hipereutécticas. Como les digo, así como el caso de solubilidad total era raro porque había que tener condiciones muy estrictas para que se dé, el caso de la insolubilidad total también es raro encontrarlo. Sin embargo, hay casos como es este, el de oro, silicio. Acá la composición eutéctica se da para un 3% de silicio. Perdón, ¿cómo sería esto? 10 en silicio, sí. Sería de un 3 y pico por ciento de silicio. Acá se produce esa composición eutéctica. Esto sería oro puro. Esto es silicio puro. Esta es una aleación de oro-silicio. Se usa en algunas aplicaciones especiales y es un caso típico de insolubilidad total, con aparición de un eutéctico. Si nos pusiéramos en esta composición, 3 y pico por ciento, 4 casi por ciento de silicio, lo que veríamos al microscopio sería una sucesión de bandas alternadas, finas, muy ordenadas, de oro
y de silicio. Como le digo, estos dos casos, solubilidad total e insolubilidad total, son casos extremos. El intermedio es el de solubilidad parcial, que mezcla un poquito los dos extremos y cuya aspecto de un diagrama de fase de solubilidad parcial es este que aparece en este gráfico. Aparece un eutéctico porque la línea de líquidos rebota sobre esta línea de sólidos, que no es única, sino que sigue para este lado con esta línea curva y para este lado con esta línea curva. Si miráramos esto, parece el extremo de las curvas de solubilidad total, es decir, por debajo de la línea azul esta y en esta región que estoy marcando, se forma una solución sólida cuyo límite de solubilidad es esta composición a esta temperatura. Aquí se forma otra solución sólida por debajo de la línea azul y en esta región. Son dos soluciones sólidas distintas con propiedades distintas. No le podemos llamar SS porque pareciera que es lo mismo, entonces se acostumbra a usar una letra griega, por ejemplo, alfa y beta, y en este caso el eutéctico no A y B puro, sino que si trazamos una horizontal, esa horizontal corta al campo de alfa y al campo de beta de ambas soluciones sólidas. Es decir, que acá este eutéctico está formado por una situación de capas alternadas, finas y delgadas, pero de la solución sólida alfa y de la solución sólida beta. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y dónde están A y B? A y B están en estado atómico. Atómicamente, en alfa hay átomos de A y de B, y en beta hay átomos de A y de B. Los mismos átomos que puse en este 60% de A, 40% de B. Existe un punto eutéctico. Solamente se forman soluciones sólidas dentro de este rango, dentro de este campo, lo mismo que de este otro lado. Es una mezcla entre los gráficos de solubilidad total e insolubilidad total. Si nos ponemos en un caso como este, por arriba de la línea roja, la aleación estaría en estado líquido. Al llegar a la línea roja y continuar descendiendo la temperatura, ese líquido empieza a solidificar y lo que tendríamos sería un líquido y cristales de alfa. Y si seguimos bajando, al llegar a este punto, no vamos a tener más líquido, solamente vamos a tener sólido, un sólido formado por el eutéctico, con esta piel de cebra, más cristales de alfa depositados en aquel lugar donde le es más fácil ubicarse, que es en los bordes de grano, porque en los bordes de grano los átomos están desordenados y estos cristales les es más fácil ubicarse ahí. Acá tenemos un caso de muy poca cantidad del componente B. Arriba es un líquido. Apenas nos metemos en esta área,
ese líquido empieza a tener formado cristales de alfa. Cuando cruzamos esta otra línea, no queda más líquido, solamente queda la solución sólida alfa, y como no cortamos ninguna línea más, lo que vamos a tener es una sustancia policristalina de una solución sólida llamada alfa. Si aumentamos un poco la cantidad de este componente B, la cosa cambia. Acá arriba, como estamos sobre el campo de los líquidos, en todo este rango de temperaturas, lo que veríamos al microscopio sería un líquido homogéneo como el que está mostrado acá. Si la temperatura viene descendiendo, al meternos en este campo, va a haber algo de cristales sólidos. ¿De quién? Si trazamos una horizontal, esa horizontal corta de este lado a los líquidos, o sea, va a haber líquido, y de este lado a la solución sólida alfa, es decir, empiezan a formarse cristales sólidos de alfa. Y estos van a ir creciendo y la cantidad de líquido va a ir disminuyendo hasta que pasemos esta línea. Al pasar esta línea ya no tenemos más líquido, tenemos todo sólido, un sólido homogéneo policristalino de la solución sólida alfa, pero si sigue bajando la temperatura, se produce en estado sólido un cambio microestructural. Estamos cruzando otra línea y a partir de esa línea a temperaturas inferiores, que era un homogéneo exclusivamente de alfa, no puede retener a la solución sólida beta que aparece como cristales independientes dentro de la solución sólida alfa. Y esta transformación, desde este punto para temperaturas para abajo, ocurre en estado sólido. Mientras que acá teníamos esto homogéneo, al pasar por esta línea, descendiendo la temperatura, aparecen cristales de beta. Si estamos justo en esta composición, ya sabemos, se forma el eutéctico, pero un eutéctico formado ¿por quién? Si trazamos una horizontal, esa horizontal corta de este lado a alfa y de este lado a beta, con lo cual ese eutéctico, que lo veríamos al microscopio como esto que está acá, estaría formado por bandas alternadas de alfa y beta. Estas líneas negras representan los bordes de grano. En este caso habría un borde de grano por acá, otro por acá, otro por ahí, y pareciera que hay otro por acá, porque la orientación de estas líneas ha cambiado. Esta es la composición eutéctica. Analizamos una por acá, otra por acá y ahora la eutéctica. Y nos queda esta intermedia. Esta intermedia por acá arriba es un líquido. Cuando estamos dentro de esta región aparecen cristales sólidos de alfa. ¿Por qué? Porque si trazamos una horizontal, es horizontal corta de este lado a los líquidos y de este lado al sólido alfa. Seguimos descendiendo la temperatura, llegamos a la línea de sólidos eutéctica, a la temperatura eutéctica, que es una isoterma, con lo cual se forma eutéctico, pero como no se corresponde exactamente con la composición eutéctica, aparecen además
cristales de alfa, porque si yo me pongo en cualquier posición y trazo una horizontal, esa horizontal corta de este lado al eutéctico y de este lado alfa. Acá tenemos estos casos, que es el que presenté recién, el del hipoeutéctico. Estamos por debajo del eutéctico. Veríamos el eutéctico, bandas alternadas y cristales de alfa precipitados. En A la composición A, solo veríamos el eutéctico. Y a la inversa, si nos vamos a una composición como la C, que está por arriba del eutéctico y por eso se lo llama hipereutéctico, veríamos el eutéctico, pero además cristales sólidos precipitados de la solución sólida beta. Bueno, esto ustedes se imaginan que si es un caso posible, bastante posible, en la formación de aleaciones, uno puede, según las distintas proporciones de los componentes, conseguir microestructuras totalmente diferentes y consecuentemente, distintas propiedades mecánicas. Para tener un ejemplo, imaginemos que alfa sea muy dúctil y beta muy frágil. Este hipoeutéctico tiene mucho alfa. Hay alfa en el eutéctico y además cristales de alfa puro. Va a ser una aleación dúctil, no tan dúctil como el alfa puro, pero algo dúctil. Este va a tener alfa y beta, va a ser menos dúctil que el B, pero suficientemente dúctil todavía porque tiene bastante de alfa, mientras que el C tiene mucho de beta, que era frágil, con lo cual esta es mucho más frágil que esta y que esta otra. Entonces, uno puede preparar aleaciones casi a medida para obtener determinadas propiedades que son de uso ingenieril. Este es el caso típico de una aleación de plomo y estaño, con solubilidad parcial. Es decir, es un caso real de un diagrama de fases con solubilidad parcial. Acá vemos microfotografía de un eutéctico con precipitado. Es una aleación de zinc aluminio y la foto está obtenida con 400 aumentos. No es un eutéctico puro porque aparecen estos granos homogéneos de una sustancia clara. Esta es una aleación de níquel cromo molibdeno. Aparece también el eutéctico más otros cristales. Fíjense que acá predomina lo claro, no sé qué será exactamente, pero las propiedades que se obtienen no van a ser, por ejemplo, las del eutéctico. Lo mismo ocurre acá. Entonces uno puede, a partir de cambiar las proporciones, y esto hacen los metalurgistas, obtener aleaciones de los mismos componentes, en este caso, por ejemplo, zinc y aluminio, para obtener determinadas propiedades mecánicas que son de interés para la ingeniería. Vamos a ver cuando demos los diagramas
de las aleaciones ferrosas, el diagrama hierro-carbono, que aparece algo parecido al eutéctico, donde pasábamos de líquido a sólido, en algo que pasa de sólido a otro sólido, que se conoce con el nombre de eutectoide, parecido a una eutéctica. No es exactamente una eutéctica, porque en la eutéctica uno pasa de líquido a sólido, mientras que acá estamos pasando de sólido a sólido. Lo vamos a ver cuando veamos el diagrama de fase hierro-carbono. Y también vamos a ver ahí la aparición de los llamados compuestos intermetálicos. Es un compuesto que tiene propiedades particulares a partir de composiciones estequiométricas exactas. Hay un número dado de átomos justo para que se produzca un nuevo compuesto químico. En este caso es un compuesto metálico. ¿Cómo se tratan estos gráficos? Y como si fueran dos diagramas de fase, uno y otro, apareados uno con otro. Este compuesto intermetálico es una composición exacta a nivel atómico, mientras que estas eran composiciones en peso. No sabemos cuántos átomos hay de este y cuántos átomos de este. Para esta se da la composición de que hay tantos átomos de A que se han enlazado con tantos átomos de B, como por ejemplo en el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan del cloruro de sodio que lo mostramos hace un tiempo? Hay un átomo de cloro por cada átomo de sodio. Acá justo hay, para esta composición, una X cantidad de átomos de A y una Y cantidad de átomos de B que les permite formar un compuesto, como formaba en aquel momento el cloruro de sodio. Acá forman un compuesto, pero como tiene características metálicas, se los conoce con el nombre de compuesto intermetálico. Vamos a ver más en detalle esto cuando veamos el diagrama hierro-carbono de las aleaciones ferrosas. Bueno, con esto hemos hecho un planteo rápido, básico de los diagramas de fase en equilibrio. Dicho como fue planteado, les va a ser difícil entenderlo, por lo cual vamos a llevar adelante un ejemplo numérico para tratar de entenderlo mejor. De todas maneras, ustedes tienen ya subida en la plataforma una clase grabada sobre un ejemplo de resolución de un diagrama de fases, como para que esto lo entiendan mejor. Por ahora vamos a dejar esto aquí, vamos a retomarlo la próxima vez que nos veamos. Vamos a detener la presentación y vamos a detener la grabación. Me imagino, han quedado pocos en clase, capaz que ni siquiera están todos ustedes, de que esto les resulta difícil de entender tal como yo se los conté. Pero vamos a tratar de hacer un ejemplo numérico que les va a aclarar muchas dudas. Antes de que se vayan, antes de que terminemos, les recuerdo, mañana a las 11 vamos a tener una consulta porque viene el parcial del día viernes. El día viernes hacemos el parcial en forma presencial en el edificio de la Escuela de Ingeniería Civil, aula 3. Nos vamos a concentrar, como hicimos los otros días en la puerta, para completar la planilla del protocolo. Les van a tomar la temperatura, les van a poner desinfectante en las manos y vamos a hacer el parcial en forma presencial.
¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? No, profe. Bueno. ¿Las partes de teoría y la de práctica se hacen de forma separada? Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé todavía. No preparé el parcial todavía, así que no sé qué vamos a hacer. Por ahí sí, para acelerar después la corrección, pero no sé. La verdad que no te sé decir. Déjame que prepare el parcial y después lo veremos. Te lo cuento en el momento que lo hagamos. ¿Estamos? Dale. Listo. Bueno, gente,